vamos a seguir adelante con el tema que tenemos para hoy. Hoy vamos a hablar acerca de los que se negaron a dejar de insistirle a Dios. Los que se negaron a dejar de insistirle a Dios, creo que ustedes se han dado cuenta, todo el tiempo les he hablado del valor, de la importancia de insistirle a Dios, de orar, de ser persistente, de ser constantes en la oración, es clave. Y vamos a hablar un poquito de algunos personajes de las Sagradas Escrituras. Ustedes pueden mirar allí en Hebreos, perdonen, no tenía la Biblia a la mano. Aparecen un grupo de personas que están allí única y exclusivamente porque se negaron a dejar de insistirle a Dios. Allí está, ustedes conocen ese capítulo de Hebreos, el capítulo 11, es el capítulo de la galería de la fe, los grandes héroes de la fe. Y dice ese pasaje, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar, después de hablar de una cantidad de personas, ¿verdad? Que ocupan un lugar especial en la galería de Dios, que tienen un puesto asegurado en la galería de los héroes del cielo, de los héroes de Dios. Dice aquí, ¿y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos por fe, noten, conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Hubo mujeres que recobraron con vida a sus muertos, pero otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Y así sucesivamente, ¿verdad? Muestra una cantidad de personas que aparecen en la galería de Dios, donde están los héroes de Dios. Tú puedes ocupar un lugar allí, de paso. Tú puedes hacer que esa lista se extienda. Esa lista no se ha terminado de escribir, todavía faltan nombres. Yo aspiro que mi nombre esté allí y usted debería aspirar a que su nombre esté también en ese lugar. Sonó el teléfono en la casa de la familia Gutiérrez y entonces el señor Gutiérrez tomó el teléfono y alcanzó a oír del otro lado una voz de una dama que le decía, señor Gutiérrez, queremos hablarle de sus dos hijos. Y cuando él escuchó eso, queremos hablarle de sus dos hijos, soltó el teléfono, se agarró el pecho y se fue al piso y murió instantáneamente, un infarto fulminante. Y entonces cuando la esposa entró a la sala, vio que su esposo estaba tirado allí en el piso y que el teléfono estaba colgado, descolgado. Ella agarró el teléfono, se lo puso en el oído y escuchó que allá decían aló, 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 aló. Y ella dijo, sí, sí, ¿qué pasa? ¿Qué necesita? Estábamos llamando de la universidad donde estudian sus dos hijos y queríamos decirle que este semestre ocuparon el primer lugar, por lo tanto el siguiente semestre será completamente gratuito para ellos, será completamente gratuito para ellos. El señor Gutiérrez no alcanzó a escuchar el mensaje, se imaginó lo peor. ¿Se dan cuenta? Se imaginó lo peor, lo peor. Y al imaginarse lo peor, no pudo vivir una grata noticia. Se infartó, se infartó. Le faltó escuchar un poquito más. Muchos de nosotros, ante las circunstancias que la vida nos presenta, perdemos el equilibrio, perdemos la compostura. Por eso es de vital importancia recordar que nuestras primeras palabras y las reacciones iniciales al escuchar las noticias de una potencial crisis pueden condicionar el resultado. La dama escuchó hasta el final y bueno, quizá no se alegró
por lo que estaba pasando. Su esposo estaba tirado en el suelo muerto, pero el señor Gutiérrez hubiese podido celebrar esa noticia, pero al imaginarse lo peor, que algo le había pasado, la reacción de él fue completamente crítica y le ocasionó la muerte. Perdió el equilibrio, ¿verdad? Perdió el equilibrio. En las Sagradas Escrituras hay enseñanzas importantes que Dios nos dio a través de su Hijo. Nos mostró a su Hijo como debe ser la vida de cada uno de los creyentes. Debemos tener paz inmutable. Y déjeme decirle que esa paz solo la podemos tener cuando tenemos una comunión constante y permanente a través de la oración y el estudio de la palabra y la meditación con el Padre Celestial, con el Señor Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Miren el pasaje en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículos 22 y 25. Ustedes saben, los discípulos están navegando en una barca, el Señor Jesús está en una esquina, está tranquilo, está dormido plácidamente, los discípulos están luchando, al principio no los quisieron llamar, pero cuando ven que ya están perdidos, entonces lo llaman. Así hacemos los seres humanos. No buscamos a Dios para nada, lo buscamos en los momentos más críticos, cuando nosotros podemos en el momento de paz y de seguridad buscar al Señor. Y ahora cuando ya están críticos, están a punto de naufragar, entonces ellos dicen, lo llaman escandalizados, maestro, nos estamos hundiendo. Y la palabra de Dios nos dice que él se levantó tranquilo, no se dejó meter en ese afán, en esa angustia, en esa desesperación, y ordenó al viento y a las olas que se calmaran. La tormenta se detuvo y todo quedó tranquilo. Y entonces después, con la misma tranquilidad, la misma paz inmutable, los miró y les dijo a ellos, hola, ¿y dónde están su fe? O sea, ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Qué pasó con ustedes? ¿Por qué tanta angustia y tanta desesperación? Estamos viviendo momentos duros, momentos difíciles, críticos, tenemos seres queridos enfermos, tenemos amigos, vecinos, gente que amamos entrañablemente, contagiados, algunos están en crisis, algunos han quebrado en sus negocios, otros han perdido sus trabajos, es difícil llevar alimento a la casa y pues que es lo vital en estos momentos, el alimento. Lo otro queda para después, no hay espacio para los lujos y las comodidades en estos momentos, ¿verdad? Por lo menos para una gran parte de la nación, para una gran parte de la población. Pero noten ustedes que aunque el mundo se les estaba acabando, a los discípulos estaban a punto de morir, de naufragar, el Señor Jesucristo no perdió el control, no perdió la cordura. Creo que esto es un mensaje importante en el tiempo que estamos viviendo, pero esa tranquilidad, vuelvo y les repito, esa tranquilidad del Señor Jesucristo ante lo inevitable, es una tranquilidad que solo proviene de la relación con Dios. En otra ocasión, la Biblia nos muestra, ya en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, de versículo 1 al 12, cuando Lázaro estaba enfermo y a punto de morir, y llegaron con la noticia de decirle, la persona que tú amas está enfermo. Él no reaccionó negativamente frente a las noticias, no se agarró los cabellos, no se tiró al piso a revolcarse a llorar, no pateó, no dio con los puños en las paredes, no perdió el equilibrio, no, absolutamente. Solo dijo lo preciso y respondió con tranquilidad. A decir verdad, después que él escuchó acerca de Lázaro, la palabra nos dice que se quedó todavía 2 días en el lugar antes de dirigirse a ver a su amigo que estaba a punto de morir y que precisamente murió. Es importante no dejar en paz a Dios, es lo que hemos dicho todas estas noches. No lo dejamos en paz cuando lo buscamos en oración, estamos ahí con Él, ¿verdad? Y oramos constantemente, permanentemente. No lo dejamos en paz, no lo dejamos solo. Y únicamente cuando nosotros hacemos eso,
podemos tener paz y tranquilidad para hacerle frente a las diferentes dificultades que la vida nos presentan. Allí en el Evangelio de Juan, en el capítulo 11, versículo 3 al 4, noten ustedes, las dos hermanas le enviaron este mensaje a Jesús: Señor, tu amigo querido está enfermo. Jesús oyó esto y dijo: miren la tranquilidad. Esta enfermedad no terminará en muerte, sino que servirá para darle la gloria a Dios y para que también le den la gloria al Hijo de Dios. Qué lindo cuando una persona en medio de las dificultades dice: no sé por qué me está pasando eso, por qué está ocurriendo esto, pero algo bueno tiene Dios para mí en medio de esta crisis. Qué diferente es, ¿verdad? Hermanos y amigos, es diferente actuar de esa manera. Nosotros no podemos perder los niveles de autoridad que Dios nos ha dado. No podemos perder los niveles de autoridad que Dios nos ha dado. De esa manera nosotros podemos estar en contacto con el cielo y estar con seguridad y poder hacerle frente a las circunstancias de la vida, por muy difíciles que sean. Usted tiene que negarse a perder sus niveles de autoridad. Niéguese a perder los niveles de autoridad. ¿Cuáles son esos niveles de autoridad? Miren, aquí aparecen en el pasaje que leí al comienzo, Hebreos 11, la galería de la fe, de los héroes de la fe. Note lo que dice allí. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de los héroes: Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Y note los niveles de autoridad, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. Ahí están los niveles de autoridad, ¿verdad? Son 4 niveles de autoridad. ¿Cuáles son esos niveles de autoridad que fueron concedidos al hombre de paso desde el comienzo, desde la creación? Génesis 1:28, ahí aparecen: y los bendijo Dios y les dijo: fructifiquen, multipliquen, llenen la tierra, sojuzgadla, señoread. Ahí están 4 niveles de autoridad: fructificar, multiplicarse, llenar la tierra y sojuzgadla, y señorear sobre ella, sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Después vamos a hablar también de esa parte. Este pasaje es clave, es vital. Hablamos que Dios le dio el dominio a los seres humanos sobre la tierra. Dios le dio al hombre, le dio niveles de autoridad aquí en la tierra. Y cuando le dio la bendición, ahí están los niveles: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra y sojúzguenla y señoreen sobre ella. 4 niveles de autoridad. Aquí aparecen, o sea, le puedes tomar una foto con tu teléfono: fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgar. 4 niveles de autoridad le dio el Dios de los cielos a los seres humanos en esta tierra. Después vamos a ver las esferas de autoridad, ¿no?, que Dios le dio también a los seres humanos, pero estos son los niveles de autoridad: la fructificación, la multiplicación, el acto de llenar la tierra y el acto de sojuzgarla. Los seres humanos tenemos que conservar esos niveles de autoridad y podemos crecer en ellos a través de la oración. No dejar en paz a Dios quiere decir que usted no dejará fácilmente su puesto de oración. No permitirá que el diablo le robe sus bendiciones. Estos 4 niveles de autoridad nos pertenecen a nosotros porque Dios nos los concedió, lo acabo de leer allí, ¿verdad? Vamos a ver esos niveles de autoridad, hablar un poquito de los niveles de autoridad. El primero de ellos es conquistar reinos. El primer nivel es conquistar reinos, ¿verdad? Lo vimos en el capítulo de Hebreos, donde están los héroes de la fe. Y conquistar reinos se daba tanto en la esfera natural, pero también se daba en la esfera espiritual. Y significa este nivel de autoridad que tú pones bajo control las circunstancias de la vida, los hechos, los eventos de la vida. El Señor Jesús, cuando estaban hundiéndose en la barca, Él tenía bajo control, él estaba ejercitando sus niveles de autoridad
y tenía bajo control todo. Por eso no se levantó agitado a gritar, también a pedir auxilio, a coger un balde, a sacar agua, hay que sacar agua, hay que sacar agua, nos vamos a ahogar. No, con toda tranquilidad le dijo al mar, hizo uso de sus niveles de autoridad. Háganme el favor y se quedan quietas porque están asustando a mis amigos. Y ven, de esa manera se esperaba que Adán dominara la tierra. Él era propietario de las pertenencias que Dios le había dado, y él tenía que cuidarlas, no cedérselas al diablo. Y nosotros también tenemos el poder y la responsabilidad de guardar lo que Dios nos ha dado, la vida espiritual que nos ha dado, el estudio de la palabra, la comprensión de la palabra, la oración, la meditación. Dios nos ha dado todas esas cosas. Primer nivel de autoridad. Segundo nivel de autoridad, alcanzar promesas. Recuerdan, lo leímos en Hebreos 11. Esto quiere decir que ellos obtuvieron las promesas de Dios. En la oración necesitamos, las oraciones más respondidas son las oraciones que se hacen por otras personas y las oraciones que son basadas en las promesas. Ellos no solo mantuvieron lo que ya tenían, sino que recibieron nuevas cosas de Dios. Es el modo en que Adán fue llamado a multiplicarse y a fructificar. No era suficiente con solo guardar lo que Dios ya le había dado. Dios quería que hubiese una multiplicación, que hubiese productividad. Y Él tampoco quiere que nosotros nos limitemos a conservar lo poquito que tenemos. Quiere que crezcamos cada día más en todos los aspectos de la vida. Amén. En todos los aspectos físico, mental, moral, espiritual, en todos los aspectos material. Él quiere que seamos productivos y que nosotros demos fruto. Otro nivel de autoridad, tapar boca de leones, ¿verdad? Ellos silenciaron, ustedes conocen la experiencia, bloquearon la boca de leones. Ellos detuvieron, bloquearon los ejércitos malvados que trataron de destruirlo. ¿Se acuerdan de Jefté, verdad? De Sansón. Esto quiere decir que tenían el poder, tenían la autoridad de pisar, de reinar, de regir, de gobernar un territorio. Podían oponerse a cualquier mal que tratara de robarles. Adán tenía derecho de combatir a Satanás y decirle que se fuera. Ayer hablamos, cuando hablábamos también de la oración, que una de las posibilidades que nos mantiene en constante comunión con Dios, que no nos deja dejarlo solo, es cuando nosotros nos fortalecemos a través de la oración. Y hablábamos del hombre fuerte que cuida su campo, ¿verdad? Y para que cuando aparezca por ahí el enemigo no lo venza y le robe las armas. Usted puede frenar las mentiras, los ataques del diablo del mismo modo, las cosas que vienen a su vida espiritual y que le quieren hacer daño. Aquí están entonces los síntesis, en síntesis los niveles de autoridad. Guardar lo que Dios nos dio, vivir ricamente, ser productivo para Dios y resistir al enemigo. Ahí están, guardar lo que Dios nos dio, ¿verdad? Vivir ricamente, ser productivos para Dios y resistir al diablo. Todo a través de la comunión, a través de la oración. Es ese compromiso a orar lo que lo mantiene a usted decidido. Y esa es la vía para usar esos niveles de autoridad que Dios le ha dado a los seres humanos. Él le abre camino a la bendición como ninguna otra cosa a través de la dependencia, a través de la oración. Toda la iglesia debe estar capacitada para saber reaccionar cuando llega un desafío, cuando llega una mala noticia, no como el señor Gutiérrez, ni siquiera alcanzó a escuchar la mitad de lo que le iban a decir y ya estaba muerto, infartado, porque vivía en angustia y vivía en desespero. Los hijos de Dios no pueden vivir de esa manera. Entonces los hijos de Dios tienen que vivir conservando sus niveles de autoridad que Dios nos ha dado, nos los concedió en la creación. Hubo hombres como Sansón, Jefté y todos los que mencionamos que ellos supieron conservar esos niveles de autoridad, supieron defender lo que Dios le dio. Sansón que falló en algún momento, como puede fallar usted, pero saben, yo estoy preparando un tema, les voy a quizá... algunos dicen, tú anuncias lo que estás haciendo y vas a perder la gracia. Yo creo que no, porque Dios me guiará a prepararlo de tal manera que mantenga la atención de la gente y el anhelo de la gente de saber. Pero estoy preparando un tema que he titulado El cabello vuelve a crecer. Y es acerca de Sansón, ¿verdad? Que el cabello vuelve a crecer.
Y yo no sé si usted se ha analizado esa parte, el cabello crece nuevamente, te caes, pero te puedes levantar, puedes volver a ponerte en pie, en poder, dependiendo de Dios, volver a la iglesia, volver a ser un siervo útil. Hay grandes líderes que se han perdido en el camino, puedes pararte, puedes ponerte en pie una vez más, recuperar los niveles de autoridad que Dios te dio y ejercerlos, ejercitarlos. Porque el cabello vuelve a crecer. Porque Dios es un Dios de oportunidades. En segundo lugar, usted se tiene que negar, dijimos, usted tiene que conservar, ¿verdad?, los niveles de autoridad, pero usted se tiene que negar a perder sus esferas de autoridad para poder vivir la vida cristiana más tranquila, más en paz, bajo la mano poderosa de Dios. Conservas tus niveles de autoridad, los defiendes, tampoco pierdas tus esferas de autoridad. ¿Cuáles son esas esferas de autoridad? Usar sus 4 niveles de autoridad que mencionamos quiere decir que usted está conservando lo que le pertenece por derecho porque Dios se lo dio. Dios le da la vida, Dios le da un trabajo, le da un hogar, le da una esposa, un esposo, le da hijos, le da propiedades, le da un cargo en la iglesia, le da una responsabilidad, le da autoridad ante la gente donde usted trabaja, en la vecindad. Esas cosas usted no las debe perder haciendo cosas inadecuadas. Pero les dije que usted también tiene 4 esferas, 4 niveles de autoridad, 4 esferas de autoridad. Y esas 4 esferas de autoridad representan los lugares donde Dios quiere que usted influya, que usted gobierne, que usted ejerza poder. Vamos a ver esas esferas de autoridad. ¿Cuáles son? Aquí está. ¿Recuerdan el pasaje? Dominen sobre qué, ahí decía, le dio dominio, ¿verdad? ¿Recuerdan? Señorío, henchir la tierra, sojuzgarla, etcétera. Pero también le dijo en dónde van a ejercer, en qué esfera van a poner esos niveles de autoridad que Dios le dio. Aquí están. ¿Recuerdan el pasaje? Los peces del mar, ¿verdad? Los peces del mar representan lo invisible. Sabemos físicamente, sí, Dios le dio dominio sobre todas las criaturas del océano, pero espiritualmente se refiere a las cosas de las profundidades, aquellas cosas que nosotros no podemos ver, aún no podemos ver todo lo que está debajo del mar. Debajo del mar hay profundidades abisales, le llaman así porque no ha llegado ningún instrumento humano allá. Es el mundo de lo invisible, es el mundo de lo demoníaco, de las fuerzas de maldad. Miren, yo necesitaba llamar al pastor y hablarle y decirle voy a retardarme un poquito más porque voy a estar en el canal, pero en el mismo instante en que tenía que llamar al canal y llamar al pastor Salcedo, el teléfono le pasó algo que nunca le pasó, nunca le había pasado. Se bloqueó y pensé, si lo apago lo puedo prender nuevamente. Entonces le di la orden de apagar y así quedó apagando, apagando, apagando. Y así me tuve que ir al canal corriendo, tuve que buscar un teléfono prestado y cuando llegué al canal le dije, señores, para que se den cuenta por qué no llegué a tiempo, mire, aquí tienen el teléfono, ahí está bloqueado, ayúdenme con eso. Y mientras yo presenté el tema, ellos trabajaron y trabajaron los técnicos y entonces desbloquearon el teléfono, pero fue algo extraño, algo impresionante. Era como si hubiese una fuerza que me quería evitar que fuera al canal y que estuviera con ustedes. Es increíble eso. Ese es ese mundo demoníaco, invisible, de seres de maldad que están en esta tierra, lo dice la palabra de Dios, y que siempre tratarán de echarte por tierra a ti, de destruirte, destruir lo tuyo, destruir la paz, destruir la tranquilidad, enloquecerte, hacerte perder la razón, hacerte perder el camino, ¿verdad? Pero Dios nos ha dicho que nosotros tenemos dominio sobre esas, tenemos autoridad sobre una esfera, eso es una esfera de autoridad. Nosotros, dependiendo de Dios y a través de la oración, podemos controlar a esos seres, ¿verdad? Las aves del aire. Las aves del aire es el dominio del enemigo, lo dice la palabra de Dios ahí en Efesios capítulo 2, versículo 2. Físicamente sí, las aves íbamos a dominar en el mar, íbamos a dominar en el espacio, ¿verdad?
pero espiritualmente se refiere a los lugares altos del enemigo. Miren Efesios 2 lo que dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Y la palabra de Dios dice que son huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes, en el aire, en el mundo de las aves. Pero aún en esa línea Dios nos dio una esfera, esa es una esfera en la que Dios nos dio autoridad también. Y los discípulos lo hacían, echaban fuera demonios. No quiere decir, hermano, que usted ahora va a salir a buscar a dónde hay un demoniado o poner un letrero en la casa, se saca demonios. No haga eso. No busque eso, no busque esas experiencias. Si Dios lo quiere enfrentar ante una experiencia de esa, lo va a enfrentar, pero no salga usted a buscarla. Yo he visto hermanos que son cazafantasmas, que andan y todo es demonios y todo el mundo está endemoniado y no, yo no los estoy mandando a hacer eso. Pero cuando esos seres espirituales de maldad quieren hacerte daño a ti y a tu familia, tienes el recurso de oración para hacer ejercicio de la autoridad que Dios te ha dado y poner a raya a esas fuerzas espirituales de maldad. Amén, amén. Está la otra esfera donde tenemos autoridad, toda la tierra. ¿Qué representa eso? Bueno, el ganado vacuno y toda la tierra. Es el mundo visible que percibimos con nuestros sentidos, pero representa los gobiernos, el comercio, los reinos y territorios donde vivimos. También representa al hombre carnal sobre el que debemos vencer, todo lo carnal, todo lo material. Nosotros necesitamos que haya orden en este país, ¿verdad? Los gobiernos, que los gobernantes, los líderes, los políticos de este país sean sanados, su mente y su corazón sean sanados de la corrupción tan brava que está acabando con esta nación tan hermosa, el comercio donde se les roba a la gente, se les explota, etcétera. Dios nos ha dado la autoridad para orar, para que cambien las cosas en este país y para que cambien las cosas en el comercio y para que este mundo, este país sea más justo. Todo lo que se arrastra, esa es otra esfera donde Dios nos ha dado autoridad. Son las tácticas engañosas, ustedes saben, todos los rastreros. Cuando el Salmo habla del lazo del cazador, se refiere a eso, a una trampa que es puesta a ras del piso, tan escondida en el piso que la persona pone el pie y queda atrapado, queda amarrado, ¿verdad? Y a eso se refiere este dominio de autoridad, sobre todo lo que va escondido, las tácticas engañosas, todo lo que se acerca sigilosamente para hacernos daño a través de personas, a través de individuos, a través de negocios que se presentan, a través de actividades en las que no debemos participar. A eso se refiere y nosotros a través de la oración podemos tener autoridad sobre ella. Aquí están las esferas, las sintetizamos aquí, la esfera invisible, ¿verdad? Los lugares altos donde habita el demonio con todos sus seres, la esfera física, aquí el mundo en el que vivimos, tenemos poder a través de la oración para dominar este mundo. Y los lugares sutiles de engaño, los engaños que el enemigo trata de traer a la iglesia y de traer a nuestra vida. Estar en sus esferas de autoridad, hermano, significa que usted tiene el derecho de levantarse en fe de manera audaz y actuar donde se encuentre, que usted puede gobernar su mente ante cada engaño, que usted no tiene el temor de alcanzar lo que Dios quiere que usted sea, llegar a ser quien Dios quiere que usted sea. Mañana el tema que vamos a tener precisamente habla de orar hasta ser cambiado, de ser transformado, ¿verdad? La Biblia está llena de personas que se negaron a cesar de insistirle a Dios. Eran personas de carne y hueso como nosotros. Santiago 5:17 habla de una de ellas, de Elías. Dice, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Note, era tentado como nosotros, tenía las mismas inclinaciones que nosotros, pero era un hombre que dominaba, tenía autoridad, ¿verdad? Tenía sus niveles de autoridad, los cuidaba y tenía dominio sobre todas las esferas del mundo existente. Por eso, miren, paró la lluvia y luego oró y volvió a llover.
ese hombre tenía dominio, a pesar de que era una persona de carne y hueso como nosotros. A veces pensamos en Elías como un ser, era un hombre de carne y hueso, sujeto a pasiones como las nuestras, dice la palabra, pero oraba, hermano, era persistente. Eh, Logró grandes cosas, ¿verdad? Logró grandes milagros y grandes portentos a través de la oración, y nosotros también podemos lograrlo. Hay otras personas que no se negaron a dejar de insistirle a Dios, aunque parecía que Dios trataba de rehuirlo, de escabullirse, de darle la espalda. Está Jacob, ¿verdad? Ustedes se acuerdan, se agarró y dijo, no te dejo hasta que no me bendigas. Y gracias a esa persistencia, a esa constancia, llegó a ser lo que la nación más grande, el pueblo de Dios, la nación de Israel. Y esta iglesia tiene que ser la iglesia que sobresale hacia la cual todos miran, porque es una oración, es una iglesia de oración, una iglesia de dependencia que se aferra de Dios y que reclama la bendición de Dios, que la pide, que la suplica. Moisés, Dios le dijo, recuerdan, lo hablamos ya, déjame en paz, pero él se metió de cabeza en el asunto que Dios estaba tratando de resolver, y de esa manera salvó a una nación. Ezequías tenía que morirse, también lo recuerdan ustedes, lo han leído, pero oró y Dios le dio 15 años más de vida. La mujer sirofenicia, aunque fue tratada de perrillo, no dejó de insistir hasta que su hija fue sanada, y lo logró. El ciego Bartimeo fue constante, y aunque trataron de impedírselo, no dejó de insistir y recibió la vista. Estas personas son ejemplos para nosotros, hermanos. Niéguese a dejar de insistirle a Dios. Siga orando por sus debilidades, por su flaqueza, por sus hijos, por su familia, por esta nación, por su ciudad, por su barrio, por su iglesia, por sus amigos, por sus enemigos. Siga orando, siga orando, siga orando. No deje de insistirle a Dios. Es necesario permanecer en oración constante y permanente, conservando nuestros niveles de autoridad, no dejando que los infortunios y las circunstancias nos alteren. Tenemos niveles de autoridad y tenemos esferas de autoridad. Vamos a ejercitar eso que Dios nos dio. Vamos a ponerlo, Señor, tú nos diste dominio en esta tierra. La única manera de ejercerlo es a través de la oración. Entonces, Padre eterno, te suplicamos que tú traigas orden, que tú traigas paz a la vida de tal persona, a la vida de mi ser querido, a la vida de mi familiar. Vamos a elevar una oración al cielo, a darle gracias por todo lo que Él nos ha dado, por la autoridad que nos ha dado, los niveles y por las esferas de autoridad, del dominio que le ha dado a los seres humanos sobre la faz de la tierra, que podemos ejercer a través de la oración. Vamos a orar. Poderoso Padre, queremos darte las gracias porque hemos estado toda una semana en oración, orando, Señor, presentando muchas situaciones difíciles que tratan de trastornar nuestra vida, que tratan de traer desorden, desequilibrio. El enemigo ha tratado de desbaratar a este país, y él sabe que si lo logra también le hace daño a tu iglesia que está en esta nación, a tus hijos que están en esta nación, los pone a pasar hambre, les hace perder el empleo, les hace perder, Señor, grandes cosas que han logrado en tiempos pasados. Por eso queremos suplicarte, Padre glorioso, que tú intercedas de manera poderosa, que tú actúes, que intervengas, que metas tu mano. Te invitamos para que lo hagas. Primero afecta nuestra vida, Señor, para bien, para salvación, la vida de nuestros seres queridos, la vida de nuestros familiares, la vida de nuestros vecinos, de nuestros enemigos. También aféctale sus vidas, Señor, para ti, para ganarlos para ti. Hay grandes asuntos que están siendo presentados en el chat, y entonces ponemos todos esos motivos en tus manos para que tú, Señor, respondas conforme a tu santa y divina voluntad. Te pedimos de todo corazón que nos ayudes, que nos enseñes a ejercitar esos niveles de autoridad que tú nos diste, y que nos ayudes a dominar en el mundo. Primero, nuestro carácter. Dominar, Señor, sobre el pecado, sobre el mal, sobre la tentación. Que nos ayude, Señor, a alcanzar al mundo, a sojuzgarlo, a ganarlo para ti, para la honra y la gloria tuya.
De manera muy especial en este instante queremos poner a las personas que están en UCI, Señor, luchando por la vida. Colocamos a la hermana Marta de Rojanos en tus manos. Señor, actúa poderosamente en ella. Colocamos, Padre glorioso, a todas esas personas que están sufriendo, que están afectadas, que están tocadas, las familias que están dolidas, que están llorando, que están angustiadas. Llénales, Padre, de la tranquilidad, restablece el equilibrio en sus vidas, consuélales con la esperanza de la vida eterna, con la esperanza de la resurrección. Señor, ayuda a los médicos y a enfermeras de esta nación para que no pierdan la esperanza y sigan luchando hasta el último segundo contra este virus asesino, y que puedan rescatar muchas vidas por tu gracia, por tu poder. Nos rendimos como iglesia, Señor, como tu iglesia, a tus pies para recibir tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén.